Senhor Deus, Paizinho querido, Papito, te agradeço, Senhor, por estas vidas delante de tua graça. Te agradeço por cada ninho, por cada ninha. Te agradeço por estes padres, Senhor. Cada dia, Senhor, vai movendo na vida de cada um deles. Que eles não se percam, mas que eles a cada dia encontrem em Ti, Senhor, da força para avançar, Senhor. E cada palavra ministrada através das maestras, Senhor, pode, Senhor Deus, frutificar em seus corações, Pai. Bendiga também, Senhor, a vida de menina. Toma, Senhor, tu serva e tus manos, Senhor Deus, aquilo que tu, Senhor, ha ministrado em seu coração, Pai. Utiliza, Senhor, este vaso em tus manos e manifesta teu poder. Toma nossas vidas, nossa mente, nosso coração, que estamos dispostos, Senhor, para receber a mensagem nesta noite. Te alabamos, te glorificamos, te enaltecemos em nome de tu Filho, Jesus Cristo, nosso Deus Salvador. Amém. Amém. Bendiciones, hermanos. Podéis sentaros. Estoy feliz por estar aquí después de tantos tiempos, tantos viajes, allá y acá. Estoy como parcialmente desde el año pasado, pero ahora ya me quedo. Y bueno, estamos en este post-fusion. Y bueno, me gustaría que las jóvenes que se traen aquí, por favor. Y como habéis podido contemplar, estamos un poquito más animadas, ¿no? Hemos vuelto diferente el año pasado y creo que realmente Dios ha preparado muchas cosas y Dios ha sido tan detallista que nos ha dejado estar en primera fila y muchas cosas que nos ha pasado. Y quiero dar las gracias a todos los padres que se han esforzado para que sus hijos despierten un evento como este. Increíblemente hay muchos padres, inclusive padres cristianos, que castigan a sus hijos prohibiéndoles de ir a la iglesia, de poder estar en eventos como estos, porque piensan, bueno, se van a divertir, entonces vamos a la diversión, ¿no? Pero más que diversión, aunque pudiera parecer que algunos tal vez no han entendido nada o no han prestado atención porque todo está en portugués, hemos visto a gente como Noé que no sabe portugués y ha cantado todas las canciones en portugués, ha quedado hasta afónico y todo. Y entonces siempre pensamos, no tenemos la dimensión de lo mucho que Dios puede hacer, inclusive siendo en otro idioma. Entonces, yo te pido, Mónica te pide, porque ahora yo tengo comprensión, gracias a todo este tiempo que Mónica lleva administrando, gracias a mi vida, ¿no? Ahora he llegado a una edad donde tengo comprensión y entiendo que todos estos fusions, pero no solo los fusions, los cultos, los grupos pequeños, todo contribuye, todo es una semilla para que podamos crecer en Dios, para que cada día podamos entender más de Dios y queramos acercarnos más a Dios. Así que, si algún día no has permitido que tal vez tus hijos se acerquen a Dios, recuerda las palabras de Jesús que decía, dejad a los niños que de ellos es el reino de los cielos. Y esta fusión, por lo menos para mí, yo creo que para todo el mundo, ha sido un marco en mi vida. Creo que he estado desde 2019 yendo a los fusiones. Creo que también es por la edad, ¿no? Porque ya he madurado un poco. Pero este fusión yo he sentido que es como si Dios me hubiera preparado para mí. Y he estado meditando en este tema de la restauración desde que el pastor Iván dijo que este sería el tema del año. Y Dios sí ha ministrado demasiadas cosas en mi corazón, no solo por el fusión, sino al decorrer de este año, ¿no? Y este evento se ha proporcionado la mayor comprensión a lo que Dios estaba ministrando ya a mí. Y la verdad es que es una palabra que puede que sea simple para algunos, pero espero que llegue principalmente a los jóvenes, ¿no? Ya que es un de jóvenes. Y aunque sea simple, espero que os pueda llegar a todos, porque voy a estar hablando de algo que está en mi vida y espero que pueda edificar vuestra vida también. Amén. El tema de mi mensaje es el camino de la restauración hacia el propósito.
como es un camino, voy a pasar por una serie de puntos. La verdad es que no he organizado muy bien los puntos porque he estado haciendo el mensaje y luego se me llevan las cosas. Y creo que hace tanto tiempo que no predico que se me ha ido un poco. Pero vamos a procurar que no escape más de las predicas. Y como principio de todo, yo creo que me gustaría dejar esta frase de esta sangre. Amigo, date cuenta que estás roto. Entonces me gustaría que os quedáis aquí, que digáis al lado y dile, amigo, date cuenta. El meme justamente es, amigo, date cuenta. Entonces, su amigo, esto suele ser en bases relaciones, ¿no? Cuando tú le estás diciendo, amigo, date cuenta que ese chico no te quiere, y tú estás como, no, me voy a dar cuenta. Y yo he puesto ese meme de otra forma, porque muchas veces no es que no veamos que estamos rotos, es que ignoramos el hecho de que estamos rotos. Y yo no estoy hablando, esta predica no va a la gente que no cree en Dios, que nosotros ya sabemos que ellos están rotos. Pero, ¿y nosotros que estamos en la iglesia, que venimos a los cultos y a veces estamos rotos, seguimos teniendo roturas? ¿Sabéis la típica ropa que tiene alguna mancha, principalmente agujeros? Y nosotros la queremos usar igual. Solo para poner un ejemplo, estuve desde la base de enero del año pasado con una blusa específica de pijama. Y mi padre se trabajaba y me dijo, vamos a dejar nunca de usar esa blusa, por Dios. Ya tenía 500.000 agujeros. Y estaba ahí en la silla y mi madre se lo puso al dedo en uno de los agujeros y yo, ¡wow! Y yo quería esa blusa, no la rompas. Pero entonces ella me dice, para que te lleguen cosas nuevas, hace falta que dejes las cosas viejas. Y eso es una gran verdad, inclusive está en la Biblia, en Marcos 2, 21, dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor, ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará remendar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Entonces, lo que Dios tiene preparado para ti, hace falta que sea un recipiente nuevo, un recipiente restaurado por Dios. Entonces, si tú quieres lo nuevo de Dios para tu vida, entonces tú tienes que decirte, no puedo seguir igual. Repite conmigo, no puedo seguir igual. Ahora soy muy típico predicadora de repite conmigo, es para quitarme un poco los nervios, pero sí. Eso es una gran verdad y, como he dicho, muchas veces estamos rotos y nos conformamos con eso, porque nos hemos apegado a nuestras heridas, como yo de la camisa, y nos apegamos a lo roto, a lo defectuoso de nuestras vidas, y no lo queremos exponer, solo lo queremos tapar y olvidar. Es como cuando estás herido y le dices a quien te está poniendo los curativos, ¿no? Dices, solo ponme la minita hacia arriba, no hace falta los productos estos que pican y arden y duelen. Es como este banco del dedo, que se cortó el dedo y en vez de irse a urgencias porque tenían que coserle el dedo, él prefirió tapar la herida y estuvo meses con eso, que no se cerraba. Y a veces el proceso de cicatrización puede parecer más doloroso, puede parecer mucho más doloroso el coser que la propia herida a veces, pero hace falta ese proceso en nuestras vidas para que esa herida que a veces solo intentamos tapar sea finalmente curada. Muy bien. Amén. Ya. Y también se le lleva el dedo muy feo. Ahora si ve una piel muy fea así, si se pega a urgencias estaría mucho mejor. Entonces no se trata de tapar, ocultar lo que está roto en nuestras vidas, pero se trata de dejar que la luz de Jesús exponga tus heridas, que exponga tus pecados, que están ocultos y tapados. Y no que los exponga a tus padres, no que los exponga a tus líderes, no que los exponga al profeta. Dios quiere exponer eso que está en ti, a ti. Porque de qué me vale que venga un profeta, que venga el pastor y me diga, mira, tienes esto, esto y esto. Y yo sigo escogiendo eso. Entonces Dios tiene que alumbrar y mostrarte el cuán dañoso es eso que estás intentando ocultar para tu propia vida. Y puede que
tapar o olvidar. Puede que haya sido un abuso en tu infancia, puede que sea una infidelidad que has sufrido, que tú has hecho, puede que sea un trauma pasado, una decepción, un vicio que te sigue, un pecado de estimación, puede que sea algo que simplemente no quieres renunciar a tu vida. Y todo eso puede ser la grieta en tu jarrón que te está alejando de Dios y de tu propósito. Mientras estaba en Brasil me di cuenta de cuántas cosas tenemos y para restaurar, ¿no? En los devocionales que están haciendo en los fusions, empezaron a hacer una serie de devocionales y me di cuenta que había demasiadas cosas para ser restauradas. Ponía, restaurando las amistades, restaurando la vida emocional, restaurando la esperanza, la fe, el perdón, las disciplinas espirituales, mi vida amorosa, la osadía, la valentía, mi sexualidad, el carácter, la intimidad, la creatividad. Cosas que yo pensaba absurdo con la creatividad, ¿para qué voy a restaurar mi creatividad? La adoración, muchos más devocionales, y me sorprendí y dije, wow, en verdad necesito restauración en mi vida. En la base de la basura de una vez estaba dándonos una disciplina sobre teología práctica y es como de 5 clases, 3 hablando sobre envidia. Y yo en mi pensamiento así, no sé, así con poca madurez, ¿no? Me dije, vale, estamos en teología práctica, en una base misionera, enseñando sobre cosas así, no sé, más elevadas, háblame de lenguas, de querubines, de ángeles, de batalla espiritual. Me estás hablando de tu Biblia, 3 clases. Pero entonces Dios me ministraba, no puedes vivir lo sobrenatural que tengo para ti si no dejas que sean arregladas las cosas más simples y pequeñas y básicas de tu vida. Amén. Porque ¿cómo quiero ser pastor? ¿Cómo quiero ser ministro de culto? ¿Cómo quiero ser diácono? ¿Cómo quiero servir a Dios si sigo teniendo ego? Si no sé someterme a mis autoridades, si no tengo disciplina, si aún tengo pequeñas roturas que me impiden realizar lo que Dios tiene para mí. Y este año Dios me ha estado mostrando lo importante que es la restauración para nuestro propósito. Me ha mostrado la necesidad de ser restaurado, de dejar aquello que ignoramos, para así poder cumplir nuestro propósito. Porque no podemos cumplir nuestro propósito plenamente sin que haya restauración en nuestras vidas. Puede que llegues hasta cumplir tu propósito parcialmente. Puede que en el principio de tu caminar con Dios hayas aceptado a Jesús y entonces fuiste bautizado y hablaste lenguas y empezaste a servir a la iglesia y empezaste a hacer cosas para Dios y pusiste un pie en el propósito que Dios tenía para ti. Pero por falta de la reparación de ciertas brechas en tu vida, de ciertas grietas, entonces eso se asomó algún día y te quitó de ese propósito. Es como una historia que el pastor Iván lo contaba en la base de un caso famoso, bueno, yo no lo conocía, pero era cosa de pastores, ¿no? Un caso famoso de 2 pastores creo que son de Brasil, de Estados Unidos, de las Asambleas de Dios. Y no voy a decir los nombres, pero bueno, tú creo que se vayan a quedar, no es muy importante. Pero lo que pasó básicamente es que los dos eran muy conocidos por la tele y todo. Y un pastor fue y denunció al otro pastor diciendo que él había cometido adulterio. Y luego ese pastor, como venganza, lo que hizo fue contratar a un fotógrafo o un detective y pilló al otro pastor por una prostituta. Entonces, yo creo que ellos ya realmente llegaron a empezar lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero por falta de restauración, porque tenían cosas ocultas que no querían tratar en sus vidas privadas, ellos acabaron cayendo y les fue arrebatado su ministerio porque luego ya no tenían credibilidad para seguir siendo pastores, seguir predicando. Entonces, y encima vamos a ver la hipocresía de los dos, porque uno apunta a la grieta del otro y el otro tiene la grieta mayor aún. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Que no miremos el ojo, la traba de los ojos de los demás, porque a veces el nuestro es mayor. Y lo importante no es cómo hayas empezado tu vida con Dios o ese caminar para hacer un propósito, pero cómo encerramos eso en nuestras vidas. En Apocalipsis dice, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, no al que empezó, pero al que venciere, al que llegue a la meta, al que concluyó la carrera. Saúl empezó muy bien, pero podemos observar que como por su desobediencia, porque quería hacer las cosas a su manera, por su ego, por su orgullo, por no tener arrepentimiento y quería hacer lo que le daba la gana, él perdió lo que Dios tenía preparado para él. Porque en 1 Samuel 13:13 dice,
Así parafraseando, Samuel le dice que qué locura acabas de cometer. Si no hubieras cometido este pecado, tu reino sobre Israel sería para siempre. Tal vez si Saúl hubiera tratado, si hubiera arrepentido de lo que él estaba haciendo, tal vez Jesús no sería descendiente de David, sería descendiente de Saúl. ¿Y cuántas veces, por falta de restauración en nuestras vidas, por falta de arrepentimiento en nuestras vidas, por querer ocultar nuestras fallas en vez de exponerlo a Dios, acabamos perdiendo lo que tiene para nosotros y encima tenemos que ver cómo se lo entrega a otro? Y entonces podrás decir, bueno, David también pecó, pero la diferencia entre los pecados de Saúl y los pecados de David es que David tenía la osadía de llegar delante de Dios y decirle, Dios, perdóname por lo que he hecho. Él rasgaba sus vestiduras, él lloraba, vemos en los salmos, ¿no? Cómo él se arrepentía de todo su corazón, él no tenía miedo de exponer todo lo malo que había hecho para poder alcanzar misericordia. Y no vemos esa misma humillación y arrepentimiento en Saúl. Como he dicho anteriormente, la grieta en tu jarrón puede no te estar alejando de Dios y del propósito. Ya sé que voy a sonar un poco repetitiva con esto, pero es algo muy importante y algo que Dios tiene ministrado mucho en mi corazón. Y entonces tal vez podrías preguntarme, vale, Esther, ¿cómo es que me está alejando de Dios esas cosas que yo intento ocultar? Si yo sigo viniendo a la iglesia, yo sigo cantando, yo sigo siendo meramente constante con la palabra, con mi devocional, yo sigo en la iglesia y ese es el punto. Es como decía mi amiga que está en el FUSE, hizo un paralelo entre Enoch y el texto de Amós, donde dice 3 veces primero que Enoch caminaba con Dios y entonces Dios se lo lleva, y en Amós 3:3 dice, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo vamos a decir que estamos cerca de Dios si no estamos de acuerdo a su propósito para nuestras vidas? Porque no todo lo que pensamos que es el propósito de Dios para nuestras vidas, de hecho lo es. No todo nuestro servicio es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Tener una vida de servicio, ir a la iglesia regularmente, no quiere decir que yo tenga una vida plena en Dios, ni quiere decir que yo viva plenamente lo que Dios tiene para mí. Podemos decir estar con Dios, pero en verdad no lo estamos porque no estamos alineados con los propósitos de Dios. ¿Y por qué no lo estamos? Porque sin restauración completa no es posible cumplir nuestro propósito plenamente. ¿Cómo vamos a decir que caminamos con Dios si seguimos cojeando? ¿Cómo vamos a decir que caminamos al lado de Dios si aún tenemos un pensamiento dividido, tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en los atrios de Dios? La Biblia dice que Dios prefiere que seas frío o seas caliente a que seas tibio, porque si eres tibio te vas a escupir. Si aún hay ataduras en nosotros, si el pecado aún está impidiendo de vivir nuestro propósito, entonces el principio del propósito es la restauración. Y el principio de la restauración es que te des cuenta. Estando así, como dije anteriormente, Dios me iba mostrando cómo yo estaba demasiado rota por ciertos motivos que pasaron este año y por otras cosas que yo empecé a ver allí, porque empecé a ver como muchos patrones, porque cuando estás lejos no te das cuenta, pero cuando estás cerca empiezas a darte cuenta cómo hay demasiados patrones en tu vida que a veces son herencias malignas de tu familia, son cosas que heredas y cosas a veces muy bobas, pero que yo lo miraba, lo veía en mis tíos y mis abuelos, y decía, yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero seguir igual, porque cuando solo estás haciendo todo, no te das cuenta, pero cuando empiezas a ver eso en los demás y ves que encima son tu familia y que puede que sea por eso que la vez ha llegado a ti, tú te das cuenta que tienes que tomar una posición. Yo no quiero ser igual a eso. Y a veces solo nos damos cuenta de los pecados cuando son cosas demasiado grandes, cuando hemos robado un banco, cuando hemos matado a alguien. Pero hay las cosas pequeñas en nuestras vidas, las mentiras, los pensamientos de lujuria. A veces son ciertas ataduras pequeñas, las pequeñas grietas que nosotros ponemos en la estantería y le damos la vuelta para que solo se vea la parte bonita del cuerpo. Y Dios quiere para nosotros un jarrón impoluto. Dios quiere para nosotros santificación. Dios no quiere un jarrón con pequeñas brechas. No quiere que te des cuenta de esas brechas, de esas sillas que eran demasiado grandes. Pero quiere que le des abertura a tratar inclusive lo más escondido. Las roturas en tu vida te impiden vivir una vida abundante en Dios. Porque siempre serán las grietas quienes arrastrarán lo que Dios quiere
derramar sobre tu vida. Porque todo lo que son esas pequeñas grietas están drenando el agua que Dios quiere derramar sobre tu vida. Es como si te imaginaras un jarrón que tiene un pequeño así hueco en la parte de abajo. Y tú le estás echando agua y dependiendo del tamaño, obviamente va saliendo el agua antes o después. Pero ¿cómo vas a llegar a transbordar si cada vez que metes agua está saliendo agua? Entonces, ¿cómo vas a cumplir el propósito tuyo como jarrón? Vamos a ponernos como jarrón. Si el propósito de un jarrón es darle agua a los demás, ¿cómo le vas a dar agua a los demás si no puedes ni retener el agua que tienes dentro? Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Yo sé que yo tengo un gran propósito en Dios, pero me he dado cuenta que he querido entregar solo ciertas áreas de mi vida y otras las he puesto en una cajita con un lacito, las he puesto ahí en el almacén abajo en mi corazón. Y si esa cajita no está atada a nuestras vidas, puede ser nuestra ruina. ¿Y qué pasa si sí o sí quiere darme cuenta? Pues que será nuestra destrucción. Puede que no sea una destrucción repentina, pero tal vez va a ser una destrucción gradual. Porque el mayor error que cometemos como cristianos es que el diablo va a venir y te va a poner el pie así y darte para caer de golpe. Pero la mayor sutileza de Satanás es que no te va a empujar, va a hacer que te deslices para que cuando estés en el suelo no te des cuenta que ya has caído. Y yo estaba reflexionando sobre este tema y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo si tu poder en la cruz dices, ¿no? Tu palabra que es completo? Yo se me he preguntado demasiadas veces, si tu obra en la cruz es completa, si tú nos quieres libertar por completo, si tú quieres restaurarnos por completo, ¿cómo es que a veces seguimos haciendo lo mismo? Y entonces Dios ministraba mi corazón y me decía, lo que yo vine a hacer a través de la cruz está resuelto, que es el pecado original, el ADN, lo que nosotros heredamos de Adán. Eso el vino lo resolvió por completo. Nosotros no teníamos ningún acceso a Dios y gracias a Jesús ahora tenemos acceso a Dios. Pero entonces está la otra parte de nuestras vidas, que es la medida que tú dejas que Dios haga la obra redentiva en tu vida. Porque Dios en la cruz, con el pecado original, lo ha hecho completo. Pero ¿y la medida de pecado que está en tu vida? Eso depende de la medida que tú le des a disposición a Dios a entrar en las áreas de tu vida. Amén. Porque tú puedes ser una persona salva, pero seguir estando rota. Increíblemente, si tú puedes, tal vez, inclusive ir al cielo estando rota. Pero ahí está. Yo quiero formar parte del grupo de personas que son salvos, pero viven una vida tribulada, sobreviviendo al pecado, que viven una inconstancia espiritual, aquellos que siguen teniendo problemas con el pecado, aquellos que el pecado sigue acechando por la puerta. Yo no quiero ser el grupo de cristianos que siempre tienen que estar pidiendo perdón a Dios y luego vuelve a hacer lo mismo y luego vuelve a pedir perdón a Dios y luego vuelve a hacer lo mismo. Yo he entendido que yo no quiero una vida así. He entendido que eso se debe a porque yo he estado intentando ocultar cosas para mí misma y me he pedido que Dios tratara de esas cosas primero. Entonces, hay cristianos que pueden ser salvos, pero que siguen estando rotos. Y luego están los cristianos que están rotos y que han entendido que si tú le entregas todo a Dios, todas las áreas de tu vida a Dios, inclusive las que más te duelen, tú puedes ser restaurado por completo. Y entonces ya no vives más en ese patamar. Dios te eleva a otro patamar donde eso ya no es un problema en tu vida. Aleluya. Porque a veces, como estaba diciendo antes, vivimos en ese círculo, ¿no? De perdón y lo vuelvo a hacer, y perdón y lo vuelvo a hacer, y luego podemos llegar al punto donde simplemente perdemos la fe y solo sentimos vergüenza ante Dios. Y entonces te empiezas a alejar de tu propósito, porque si yo antes cantaba, ya, mira Dios, y ya no me siento digno de cantar, yo no me siento digno de predicar, yo no me siento digno de nada. Entonces voy a quitarme de todo y voy a estar solo en el banco. Pero, ¿cómo puedes sentir que no te sientes digno? Porque yo te respondo, tú no eres digno. El único digno es Jesús. Jesús murió en la cruz. El único digno murió en la cruz para que tú tuvieras dignidad. Y esa cruz es tan poderosa que no hay hueco más profundo en el que no te puedas sacar. Y no hay vasija tan rota que Él no pueda restaurar.
grietas que drenen lo que Dios quiere derramar en tu vida. Entonces es tiempo de darle lugar a esa restauración que Dios tiene para nosotros. No es tiempo para distraerse, para flaquear, porque el tiempo se acerca, es como decía aquel, el tiempo se está acabando. ¿Y qué estamos haciendo por Dios? Estamos perdiendo nuestro tiempo, quejándonos de los mismos problemas que Dios ya nos sacó un día. Y estamos siempre en lo mismo, cuando Dios quiere hacer mucho más y quiere sacarnos de ese lamezal de barro. Porque a veces hacemos como los dedos que se limpian y luego se vuelven a tirar. Y Dios quiere sacarte de ahí una vez por todas. Como decía también el baile, ¿no? La canción, rompe con esto. Rompe con lo que te está impidiendo de cumplir el propósito de Dios para tu vida. Aleluya. La restauración y la santificación no son cosas inmediatas, pero son diarias. Todos los días debemos arrodillarnos pidiendo a Dios que restaure, que me santifique, para que yo no vuelva a lo mismo. En Filipenses 6, 1-6 dice: estando persuadido, estoy convencido de esto, que el que empezó a vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que el Señor venga, que Jesús venga. Entonces Dios no quiere para tu vida, para mi vida, una vida de sobrevivir. Él quiere una vida de amplitud. En Salmos 18, Dios me hablaba demasiado en este salmo, porque Él me estaba mostrando, yo me estaba poniendo la piel de David cantando este salmo, ¿no? Y yo llegué a un punto en mi vida recientemente que ya estaba completamente destruida. Y entonces, cuando tú eres cristiano y sabes las cosas, ¿no? Es como que no puedes ni quejarte mucho con Dios porque es como, vale, ¿quién lo va a hacer la víctima? Pero Dios me deja, ¿no? Entonces yo estaba un día llorando y dije, mira Dios, creo que ni me escuchas más. Y entonces Dios es tan misericordioso que me habla de la palabra y me recuerda que Él siempre me está escuchando. Y lo que Dios quiere para vosotros, como estoy diciendo, es amplitud, es un cambio de hábitat. Es no vivir lo mismo, son patamares superiores, cosas nuevas de Dios. Y para eso, como he dicho, hay que dejar lo viejo. Y en Salmos 18, pues mira el texto, que mi vida está en portugués. En el Salmo 18, David es un cántico de victoria, y él está hablando sobre la derrota contra sus enemigos físicos, claro. Pero yo leía este texto y lo ponía en una aplicación espiritual donde nuestra lucha, nuestra batalla espiritual contra el propio enemigo. Y entonces empezamos así el salmo, ¿no? Yo me imagino la escena, quiero que la imaginéis conmigo, como si David estuviera en su habitación y estuviera viendo todo lo que le está pasando, el enemigo le está persiguiendo. Y ya hay un punto donde a veces piensa que ya no tiene salida. Entonces se acerca a Dios y empieza una oración. Y empieza diciendo: te amo, Señor, fortaleza mía. Jehová, roca mía, Dios mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me dieron lazos de muerte. En la versión de Portugal traduciendo así, dice: lazos de muerte me envolvieron, torrentes de perdición me impusieron terror, cadenas infernales me volvieron y tramas de muerte me sorprendieron. Y entonces yo imagino en esa escena tal vez en el momento de nuestras vidas donde ya no aguantamos más, que parece que, no sé, el diablo tal vez ha puesto demasiadas artimañas en nuestra mente y se nos ha olvidado que somos más que vencedores. Y entonces estamos en esa etapa donde parece que el enemigo nos está consumiendo y ya no tenemos ganas de adorar, ya no tenemos ganas de orar, ya no tenemos ganas de seguir, porque parece que eso es demasiado aterrorizante, ¿no? Pero entonces hay algo que lo cambia todo. David empieza: en mi angustia, en el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y
clamor y va a rescate de su Hijo. Porque el Señor se mueve, el Señor está atento a nuestro clamor, el Señor está atento a cada vez que estamos llorando, el Señor está atento cada vez que estamos intentando salir del pecado, el Señor está atento a todo aquello que intenta separarnos de Él. Y lo único que quiere es que tú clames, que tú te arrodilles y digas, Señor, yo no puedo seguir igual. Clama al Señor y Él te responderá. Deja de escuchar las mentiras de Satanás, porque tú no eres como los demás en el mundo, tú eres hijo de Dios. Y obviamente, si tú clamas, Él va a venir a tu socorro. Y entonces empieza la parte que cantó, ¿no? En el versículo 7, empieza a decir, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó Dios. Humo salió de su nariz y su boca fue consumidor, carbones fueron por él encendidos. El 13. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Sí. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces, es tan bonito ver esa intervención divina en nuestras vidas cada vez que decidimos arrepentirnos y clamar por su nombre. En Santiago 4:8 dice, acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me habéis buscado de todo vuestro corazón. Dios interviene en la vida de David y entonces le quita de las aguas profundas. En el 16 dice, de lo alto, el 16, desde lo alto me tomó, me sacó de las muchas aguas, las que intentaban ahogarme. Pues seguir. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dios tiene, seguimos, ¿vale? El 19. Me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Lo que Dios tiene para nosotros son lugares espaciosos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ellos cruzaron el Mar Rojo, pero Dios no tenía el desierto para ellos, Dios tenía Canaán. Y para Canaán ellos tenían que pasar por el río Jordán. Y a diferencia del Mar Rojo y el río Jordán, el Mar Rojo, Dios abrió el mar y ellos pasaron. En el río Jordán, ellos tuvieron que dar el paso de fe, entrar primero y luego Dios abrió el camino. Entonces, aquellos que eran incrédulos, aquellos que permanecieron en sus pecados, aquellos que siguieron en desobediencia, aquellos que siguieron en incredulidad, murieron en el desierto, murieron sin vivir las promesas que Dios tenía para ellos, que era Canaán. Y Dios tiene para nosotros mucho más con la vida, como he dicho, sobreviviendo al pecado, sobreviviendo a todo lo que nos aleja de Dios. Dios tiene una tierra que emana leche y miel. Dios quiere restaurar el lugar de comunión, porque el plan original era Adán caminando con Dios en el jardín. Dios lo visitaba todos los días, y eso es lo que Dios tiene para nosotros, una vida de comunión con Él. A veces complicamos nuestra vida cristiana como cuando queremos hacer dieta y empezamos a buscar 500 recetas de cómo derrotar y el detox de no sé qué. Y es simple, es solo hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, son las cosas básicas de la vida, pero queremos darle otra vuelta. Y es lo mismo con Dios, lo que Dios quiere para nosotros, el diseño que Dios tiene para nosotros es comunión, es hablar con Él, es levantarnos, es ir al parque, es ir a la escuela, es ir al trabajo, es estar en constante comunión con Dios. ¡Aleluya! Pero las mietas de nuestra vida nos alejan de Dios. Amén. Dios tiene promesas, Dios quiere hacerte un guerrero, quiere elevarte a un nivel superior de la limitación, de la expansión. La amplitud y la libertad nos fueron dadas por medio de la cruz, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Pero el Hijo del Hombre, también podemos decir, vino a restaurar lo que se había roto. Cambio de hábitat, clama a Dios y deja que te saque de ese lugar que te limita lo que Él quiere hacer para tu vida.
Amén. Lo que quiero pasar hoy, creo que me estáis entendiendo, es que Dios tiene un gran propósito para ti, Dios tiene planes para ti, amigo y amiga, y antes de que nacieras y tuvieras, como iba a practicarlo, antes de que nacieras y tuvieras el poder de decidir, hacer planes sobre tu propia vida, que se había planeado tu vida. No tienes curiosidad de saber hasta dónde Dios puede llevarte si dejas que Él te la pide y Él te restaure completamente. Hoy tenemos pastores, tenemos obreros, tenemos a gente que canta por nosotros, por nuestra casa, gente que canta por nosotros. Y gente que da clase a los niños, pero llegará un día donde nosotros tendremos que ocupar esa posición. Amén. Y no vamos a esperar a hacerlo cuando ellos ya no estén. Amén. Vamos a empezar a vivir los planes que Dios tiene para nuestra vida ahora. ¿Por qué perder el tiempo si lo que tiene el mundo para ofrecernos no se compara con el peso de gloria que Dios tiene para cada uno de sus hijos? Amén. Pero para que eso suceda, tienes que dar el primer paso, que es darte cuenta de lo que está mal en tu vida, reconocer tus pecados delante de Dios y darle el lugar de señorío a Dios en tu vida y en todas las áreas de tu vida. Y decir, Dios, confieso que yo no tengo fe a veces. Dios, yo reconozco que he estado viendo y haciendo lo que no te agrada. Dios, confieso que he estado con un pie en el mundo y otro en tu casa. Dios, confieso que muchas veces he tenido pensamientos impuros. Dios, confieso que me pasaron cosas muy malas de pequeña. Confieso que no he perdonado a mis padres, que no he perdonado a quien me ha hecho daño. Señor, confieso que te he dejado de lado y he puesto otras cosas en tu lugar. Te doy cuenta. Y el paso es tomar la decisión. Yo no quiero seguir igual. Y es increíble, siguiendo con el texto de Salmos, que Dios podría, obviamente con toda la fuerza que tiene, Él podría simplemente haber derrotado a todos los enemigos de David. Pero vemos en el 18:32, como no simplemente Dios interviene en el clamor de David, como le restaura y le vuelve a dar la osadía y el poder y esa valentía para que Él derrote a sus enemigos. Dice el 32, Dios es el que me tiñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Sí. Quien hace mis pies como ciervos y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos delante de mí y mis pies no han resbalado. Amén. Dios no quiere que simplemente seas restaurado, pero que seas restaurado de pecho. Ese es el tema, ¿no? Dios tiene algo muy grande para tu vida. Y empezando con la restauración podrás acabar en el propósito. Y el propósito es que Él mismo te dé las fuerzas para que seas un soldado de Cristo, para que tus manos estén aptas para la batalla, para que tú tengas toda la armadura de Dios para protegerte de los dardos del enemigo y para que seas un jarrón útil en sus manos. Entonces, el arrepentimiento debe invadir nuestros corazones, que no sean solamente lágrimas, solamente palabras vacías como cantamos, pero que sea una decisión. La de restauración es el proceso de volver algo a su estado original, reparar lo que fue dañado y recuperar aquello que se ha perdido o deteriorado. Y Dios me hablaba dentro de esto de restaurar el propósito original, dentro del pasaje de Elías, porque vemos en ese pasaje de Elías en Segunda Reyes, con los profetas de Baal, que Elías reta a los profetas, ¿no? Y el altar fue hecho desde un principio para que sirviera de adoración a quién? Al Señor. Y entonces, al darle lugar y paso a que primero los profetas de Baal hicieron lo que hicieron, se desconstruyó el propósito del altar, porque ellos estaban usando ese altar para poder adorar a los ídolos. ¿Y cuántas veces somos como los profetas de Baal? Estamos clamando a un Dios. Puede que estamos clamando inclusive, hablando, pidiendo, orando al Dios. Pero con nuestras acciones estamos deseando otros dioses. Con nuestros sacrificios estamos ofreciéndolos, estamos entregando sacrificios a otros dioses. Nuestros labios hablan de Dios, pero
nuestras manos están entregados sacrificios al Dios del dinero, al Dios de la lujuria, al Dios de la pecaminosidad, al Dios de la mentira. Entonces, mientras estemos rindiéndole culto y estemos entregando sacrificio a los otros dioses, nunca bajará el fuego. Y entonces ves Elías, ¿qué hace Elías? Reconstruye el altar. Entonces, él quita los sacrificios que no eran para Dios. Él reconstruye el propósito del altar y pone las 12 piedras que simbolizan las 12 tribus. Y él lanza un montón de agua, ¿no? Para demostrar que Dios es Dios, que Él no necesita de... O sea, inclusive con agua Él puede lanzar fuego y que haya fuego. Y que haya mucho fuego. Y entonces Él reconstruye el propósito de ese altar. Y entonces Él clama a Dios y Dios no tarda en responder. Entonces en el momento que nosotros dejemos de dedicarle nuestras ofrendas a los otros dioses, al Dios de la destrucción, al Dios de los pueblos, al Dios de todo aquello que no es Dios, cuando dejemos de ocupar el altar que solamente le pertenece a Dios, cuando dejemos de ocupar el lugar de Dios, que es el primer lugar, con las otras cosas, entonces podremos clamar y Dios vendrá y Dios derramará su fuego. Amén. Porque muchas veces no sentimos el fuego de Dios porque no lo estamos poniendo en primer lugar. Queremos poner otras cosas en el lugar de Dios y luego queremos clamar y que Dios derrame su fuego. Pero Dios nos está diciendo hoy, quita lo de idolatría, quita los sacrificios a las otras cosas y entonces tú clamarás aquí, yo derramaré mi fuego sobre tu vida. Amén. Y para que se me fuego, el fuego no es solamente para hablar en lenguas, el fuego no es solo para saltar, el fuego tiene un propósito. Como siempre yo te paso mi valor, la primera cosa que tú hubieras visto en el tabernáculo después del Pentecostés es nada, porque no habría nada que decir. Porque el propósito de derramarse el fuego sobre tu vida es que tú vayas y expandas ese fuego. Una pequeña cerilla de fuego puede incendiar un gran bosque. ¿Estás dispuesto a hacer esa pequeña cerilla en las manos de Dios? Aleluya. Entonces vamos a restaurar nuestro altar, vamos a limpiar el altar, porque el proceso de la restauración empieza por el altar. En el momento tú sabes, tal vez no tienes dimensión de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero sabes que tienes que dejar atrás para que dé lugar a esa restauración, para que puedas cumplir el propósito de Dios. Entonces, para que queme continuamente el altar del fuego, el fuego del altar. Dios me dice esto, para que haya fuego que hace falta, sacrificio. Y Dios quiere que nosotros seamos el sacrificio. Si nosotros queremos que queme continuamente el fuego sobre el altar, debemos ser continuamente el sacrificio sobre el altar. Debemos constantemente ser el sacrificio, nuestras renuncias, nuestro yo, nuestro ego, nuestras distracciones. Todo eso tiene que estar bajo el fuego consumidor del Espíritu Santo. Que queme eso en nuestras vidas y que nuestra vida sea la adoración, el perfume agradable a Dios. Amén. Y es básicamente eso. Es acabado el tiempo. Así que vamos a estar levantándonos. Y Glória a Deus. Amém. Hermanos, somos la generación que vai povoar o céu. Não há situação, não há tragédia, não há desastre tão grande em nossa vida que Deus não pode restaurar.